Hola chicos, les estoy haciendo este video para de programación de un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias en Simulink, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo primero que vamos a ver es qué vamos a modelar, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos es un sistema de ecuaciones, ¿sale? El que ustedes hayan encontrado. Lo primero que tenemos que hacer es tener ya las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, esas ecuaciones deben ser diferenciales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya la ecuación de la biomasa, por ejemplo, ¿no? La ecuación del sustrato y la ecuación del producto. Lo primero que tenemos que saber entonces es diferenciar entre las variables y los parámetros. Los parámetros son aquellos que ya van a ser constantes. Ujú. Entonces, por ejemplo, dentro de mi primera ecuación diferencial, yo tengo una variable que sería esta biomasa, ¿sale? Entonces la biomasa sería mi variable. Esta varía con el tiempo porque no tenemos todo hasta acá, ¿sale? ¿Qué parámetros tengo en mi primera ecuación? En mi primera ecuación tengo los parámetros de mu y D, ¿vale? Esos son mis parámetros. ¿Por qué? Porque no están cambiando o ya los tengo bien definidos. Ujú. Aquí noten que, por ejemplo, esta mu, que en realidad es la velocidad de crecimiento, puede tomar diferentes formas. En este caso, vamos a trabajar con un modelo tipo Monod. Y sabemos que la mu de Monod es igual a la velocidad máxima por el sustrato entre Ks más S, ¿vale? Entonces, todas estas, mu max y Ks, también son parámetros, ¿vale? ¿Qué pasa con ese sustrato? Ese sustrato en realidad va a estar variando con el tiempo, ¿vale? Entonces, este S es una variable. De hecho, este sustrato que tenemos aquí, que nosotros utilizamos en Monod, ¿cuál es? Ah, bueno, pues es el que resulta de la solución de nuestra ecuación diferencial de sustrato, que es la que tenemos acá abajo. ¿Sale? Entonces tenemos que la ecuación diferencial de sustrato con respecto al tiempo y tenemos todo esto, ¿sale? Este modelo es un modelo, digamos, como genérico que salió de a partir de un balance de materia, ¿sale? Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué parámetros tenemos en esa ecuación diferencial de sustrato? Tenemos QS, ¿sale? Ustedes también lo pueden encontrar como rendimiento. Noten que este término de aquí, ¿se acuerdan qué era? Era como el consumo del sustrato, ¿no? Entonces, esta QS es una velocidad de consumo de sustrato. ¿Quién se está consumiendo el sustrato? Esta biomasa que tenemos aquí. Esa biomasa en realidad va a estar cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces también es una variable. Y esa biomasa va a estar creciendo con cierta velocidad. ¿Con qué velocidad? Con la velocidad mu. Ujú. Y después, este sería mi término de consumo. Después tenemos términos de entradas, de salidas y todo eso. Esos términos de entrada y salida los tenemos aquí. Ujú. Entonces, de aquí, qué parámetros tengo? Tengo el parámetro de factor de dilución y sustrato que está entrando a mi reactor, ¿sale? ¿Se acuerdan que yo tengo aquí mi reactor? Por aquí tengo cierto flujo y por aquí tengo cierta salida, ¿sale? Esto lo podemos trabajar en continuo. Entonces, aquí esto va a estar alimentando este sustrato fresco, ¿no? Digamos. Entonces, lo voy a estar ahí suministrando y suministrando, ¿ok? Y esa ya es constante, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso ya sabemos nosotros cuánto es. Entonces tenemos esos parámetros. Y por último, tenemos la ecuación de producto. En la ecuación de producto también tenemos una velocidad de producción, ¿sale? En este caso del metabolito que nosotros queremos. ¿Quién la va a producir? Esta biomasa, que ya que es una variable. Y después tenemos con qué velocidad está creciendo esa biomasa, con la velocidad mu. Ujú. Y después tenemos nuevamente nuestro factor de dilución por el producto, ¿sale? Ese sería mi término de salida. ¿Sale? Entonces todo depende del producto. ¿Y este producto quién es? Pues el que resulta de la resolución de esto. Ujú. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a tratar de programar en Simulink. Y entonces, ¿cómo se programa en Simulink? Simulink sería como el Lego de MATLAB, ¿no? Lo que nosotros tenemos son diferentes bloques que vamos a ir organizando para transformar estas ecuaciones o para representar estas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con esta última. Tengo en la diferencial de producto con respecto al tiempo. Es igual a toda esta expresión del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Al final, cuando yo resuelvo este tipo de sistemas de ecuaciones, lo que yo quiero es resolver todas estas ecuaciones una por una. Entonces, si yo resuelvo todo esto, tendría que integrar de ambos lados y todo eso, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer entonces es, lo que me interesa es obtener el producto. Si yo integro de ambos lados y hago toda la parte de la integración y del álgebra, al final me va a quedar ese producto, ¿sale? Entonces, ese producto es lo que yo quiero y me va a quedar como una P, ¿vale? Y esto
me queda es el resultante, vamos a ponerlo así, de un paso anterior que es integrar. ¿Qué vamos a integrar? ¿Qué vamos a integrar? Vamos a integrar todo esto. Entonces, toda esta parte de nuestra ecuación va a estar justo de este lado. Y esta parte de la ecuación la vamos a ir nosotros trabajando o armando con pequeños bloques, ¿sale? Ahorita vamos a ver entonces cómo vamos a hacer eso. Entonces, nos pasamos directamente a MATLAB. Aquí está MATLAB. ¿Vale? ¿Cómo entramos entonces a Simulink? Solamente le damos aquí arriba. A veces tarda un poquito más, a veces menos. Esto como ya lo tengo abierto, pues no se tarda casi nada. Nos pasamos entonces, vamos a ver aquí, mejor le ponemos que comparte toda la pantalla. Aquí, por ejemplo, le podemos poner que queremos un modelo nuevo, ¿no? Un modelo en blanco, pero también hay ahí algunas plantillas que podemos nosotros trabajar. Aquí del lado izquierdo nos va a salir todo el menú de modelos que hemos estado trabajando. Podemos abrirlo y buscar en alguna carpeta o algo así. En este caso vamos a crear un nuevo modelo. Le ponemos en crear un nuevo modelo. Dependiendo de su computadora, se tardará o no se tardará. Recuerden que pues va a tardar mucho menos si ustedes tienen descargado el software y no están trabajando en Simulink Online. Y entonces, lo primero que tenemos aquí, toda esta parte blanca, como siempre, pues es nuestra área de trabajo. Arriba tenemos nuestros diferentes menús. El que nos interesa, por ejemplo, ahorita es este de aquí, el Library Browser. Si le damos clic en ese Library Browser, nos va a sacar, nos va a desplegar este menú. En este menú nosotros tenemos todos los bloques que podemos usar en Simulink. Entonces, por ejemplo, aquí el que más vamos a usar, ¿qué dijimos que tenemos que necesitamos hacer para resolver una ecuación diferencial? Pues integrar. Y aquí noten que tenemos un integrador. Aquí, por ejemplo, hay controladores tipo PID, integradores de segundo orden. Aquí podemos aplicar derivadas, transformar nuestros o representar nuestros modelos en una descripción de estados y espacios. Lo que vamos a ver por acá abajo, por ejemplo, en Mad Operations, es todo lo que nos va a servir para hacer operaciones. Por ejemplo, aquí, este bloque nos va a servir para sumar dos cosas, ¿vale? Este bloque nos va a servir para dividir. Este nos va a servir, por ejemplo, para multiplicar una constante por algún número, ¿sale? Entonces, todo eso lo podemos estar utilizando nosotros. Em, Otra cosa importante de aquí es, por ejemplo, este de Sinks. Aquí en Sinks, nosotros después, ¿qué es lo que nos interesa de toda la simulación? Pues ver las gráficas. Entonces, nosotros vamos a utilizar en este caso este que se llama Scope. Y en este Scope es el que nos va a permitir ver todas las gráficas. ¿Mm? Es básicamente lo que vamos a estar trabajando ahorita. Nosotros ya sabemos, entonces, vamos a armar nuestro modelo. De ese modelo sabemos condiciones iniciales y sabemos parámetros. Pero, por ejemplo, para simulaciones más de tipo mecánico y este tipo de cosas que necesitamos una entrada, tenemos estas fuentes, ¿sale? Y en estas fuentes nosotros podemos poner que si un reloj o podemos poner generador de pulsos, una entrada tipo rampa, etcétera. Fíjense, una señal sinoidal, etcétera. ¿Vale? Ahorita no vamos a utilizar esto, solamente vamos a utilizar la parte de continuos y la parte de operaciones matemáticas. Em, a veces nos podemos perder en todo en todos los bloques que vemos aquí. También lo que podemos hacer es darle doble clic aquí en la parte blanca y aquí nos va a permitir, por ejemplo, encontrar los bloques. Si le pongo pedir el bloque add, le escribo ahí a add, le doy enter y me pone inmediatamente el bloquecito de add. Ujú. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar en Simulink? A veces puede parecer un poco engorroso, pero la ventaja es que nos evitamos toda la parte de la programación en el script, ¿vale? Si no sabemos utilizar los comandos, si no sabemos el orden específico, recuerden que cada lenguaje de programación tiene un orden específico y eso nos puede llevar en mi experiencia, la curva de aprendizaje de la parte de programación con respecto a la de Simulink es mucho más alta. ¿Vale? Entonces, si estamos empezando en esa parte de simulación o del uso de MATLAB, Simulink es una muy buena opción. Les digo, todo dependerá también de cómo se organizan ustedes. Entonces, vamos a empezar. Podemos crear también anotaciones. Si le damos también doble clic aquí, le damos aquí abajito Create Annotation, y ahí nosotros le vamos a poner modelo. Ahí no hay, bueno, ahí no. Ahí es el tipo de letra. Aquí. Modelo de un bioreactor, por ejemplo. Bioreactor. Y nosotros podemos estar cambiando la letra, el tipo de letra, el tamaño y todo lo que ya sabemos, ¿ok?
Podemos también ingresar imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí también doble clic, crear annotation y puedo utilizar alguna, recortar un pedazo de un paper o algo por el estilo y puedo ingresar lo que yo quiera, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí yo ya puse, estas son imágenes al final, entonces esto no me va a, lo puedo poner o puedo no ponerlo. Yo solamente lo pongo para no perderme, ¿no? Para no perderme lo que estoy haciendo. Noten que puedo cambiar los tamaños y todo eso. Entonces, aquí le voy a poner que esta es mi ecuación de biomasa. ¿De biomasa? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero programar esta primerita ecuación. Quedamos que entonces del lado derecho iba yo a poner qué es lo que quiero obtener. En este caso quiero obtener X. Para esto, yo también les preparé en el documento que les estaba enseñando hace un momento, cuáles son los bloques que más vamos a utilizar. Está en la segunda parte, acá abajo. Entonces, estos son los bloques que más vamos a utilizar o que vamos a utilizar dentro de este tipo de modelos. No son los más comunes. ¿Sale? Entonces, vamos a utilizar estas etiquetas. Esta go to y from son pequeñas etiquetas. Esta me sirve, por ejemplo, para toda la respuesta, la solución de mi ecuación diferencial. La voy a mandar a una etiqueta que se llame, en este caso, por ejemplo, biomasa, que se va a llamar X. Después, si la quiero llamar en otra ecuación, pues utilizo el from. ¿Sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar aquí le doy doble clic, le pongo go to. Y yo quiero que este go to se llame X, ¿sale? Le doy doble clic a ese go to, y aquí le cambio su valor. Ahora se va a llamar X, que es mi biomasa, ¿vale? Y listo. Ahí ya tengo mi resultado que va a ser esa X. Ahora quedamos que para resolver toda esta ecuación yo necesito un integrador. Entonces doy doble clic aquí y le pongo integrator. Aquí me aparece luego. Ahora, noten que lo que yo necesito es conectar estos bloques. Si yo me acerco, si yo acerco los dos bloques, me sale aquí una flechita azul. Si le doy clic ahí, inmediatamente los conecta. Ok, noten también que este goto de X está con un fondo rojo. Eso significa que aún no está nada definido. ¿Vale? Entonces, al principio cuando empecemos a trabajar, algunos bloques nos van a poner ese tipo de rojo. Al final, todo debería estar blanco, ¿sale? Si hay ahí algunas cosas rojas, nos van a dar ciertos errores. Y entonces, ok, yo aquí tengo el integrador y ahora del lado izquierdo de ese integrador, yo tengo que poner toda esta expresión, ¿sale? Entonces, noten que esta expresión que es, al final tengo que ir como de la parte exterior a la parte interior. La parte exterior sería como una multiplicación. Es una multiplicación de lo que está dentro del paréntesis por X. Entonces, esto yo lo voy a poner aquí, multiplicación, este producto, ¿vale? Ahí yo estoy poniendo ese producto. Y en este producto, ¿qué voy a estar multiplicando? La X, ¿esta X cuál es? Pues es la X que resulta de aquí. Si yo me pongo aquí en esta etiqueta de mi resultado de mi ecuación, verán que sale una una pestañita azul del lado derecho. Si le doy clic ahí y la jalo, noten qué es lo que va a pasar. A veces tarda un poquito más, a veces menos. Pero lo que me va a hacer es generar una etiqueta justo que está del lado contrario. Entonces, esta es la que yo voy a jalar y voy a conectar acá. ¿Vale? Esta X es esta X que estamos viendo acá. Ujú. ¿Y eso con qué está multiplicando? Está multiplicando con esta resta. ¿Vale? Entonces ahí yo le voy a poner, por ejemplo, add, ¿sale? Una suma. Pero profesor, yo estoy viendo una resta, ¿ok? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que voy a hacer es darle doble clic al bloque y me sale la lista de signos. Entonces yo aquí puedo sumar o restar lo que yo quiera. En este caso puedo tener, por ejemplo, tres términos que se suman, le pongo tres aquí, ¿sale? Si tengo, por ejemplo, como es en este caso, la mu tiene signo positivo y la d tiene signo negativo. Entonces le puedo poner un más y un menos. Le pongo OK y ya me cambia automáticamente los signos. Y entonces conecto mi bloquecito y en la parte positiva le pongo mu. Esta mu en este caso, ¿qué es? Esta mu va a ser mi velocidad de crecimiento y esa la puedo tener como constante. Entonces, por ejemplo, aquí, o también, bueno, ahorita vamos a ver, también vamos a trabajar, por ejemplo, con el modelo de monos.
Entonces, lo que voy a hacer es, si le doy clic derecho a alguno de los bloques y lo jalo, los duplica. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, puedo duplicar, nuevamente, puedo duplicar esta etiqueta, la jalo y esa va a ser mi mu. ¿Sale? ¿Por qué esta mu no la dejé como constante? Porque esta mu tiene un modelo asociado, que es el modelo de Monod, que es el que vamos a poner ahí abajo. Bueno, vamos a poner ahorita ahí abajo, pero por ejemplo, esta D sí es una constante y específica. Entonces le doy doble clic, le pongo aquí constant, aparece constant y sale ese cuadrito de constante. ¿Vale? Y a ese cuadrito de constante yo le puedo poner aquí una D. Ujú. Noten cómo entonces, ahora noten que en esta etiqueta de X ya no está en rojo. ¿Por qué? Porque ya la estoy utilizando, ¿sale? En algún lado. O sea, yo estoy generando aquí, pero la vuelvo a utilizar acá. ¿Mm? Ahora el que está como en naranjita es esta mu. ¿Por qué? Porque esta mu no tengo ninguna referencia de esa mu. Y el que está totalmente en rojo es esta D, porque esa D todavía no tiene ningún valor. Ahorita se lo vamos a poner. Lo que aconsejo aquí, por ejemplo, ahorita es poner primero el modelo de monos. El modelo de monos es este que tenemos aquí. Vamos a crear otra anotación. Le pongo este modelo. Este sería mi modelo de monos. Noten que este modelo de monos no es una ecuación diferencial, es una ecuación algebraica. Entonces, para este modelo de monos no voy a necesitar un integrador, ¿vale? Pero sí voy a necesitar las otras etiquetas. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta ecuación algebraica? Mu. Entonces, ese resultado va a ir en un goto. Entonces, aquí le voy a poner mu. Noten cómo inmediatamente cuando yo pongo mu, o sea, cuando tengo un go to y un from, inmediatamente ya como que se reconocen o saben que esos tienen que ir en parejas. ¿Vale? Entonces, inmediatamente se les quitan los fondos naranjas. Ahora, esta mu, ¿a qué es igual? Desde el exterior, esto es una división, ¿no? Tenemos numerador y denominador. Entonces, lo que puedo hacer es nuevamente dar doble clic, aquí poner product. Y lo mismo, yo puedo aquí multiplicar todo lo que yo quiera o puedo cambiarle los signos. Le doy doble clic a ese product y entonces le pongo, por ejemplo, un asterisco, que sería para mi numerador, y eso, y una barra, que sería para mi denominador, ¿no? O sea, una multiplicación y una división. Entonces aquí ya tengo la parte que va con la X, con el producto, sería mi numerador, el que está dividiendo sería mi denominador. Ahora, del lado del numerador, ¿qué tengo? Tengo otra multiplicación, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es jalar esta cosa aquí y la conecto a mi numerador. ¿Qué se está multiplicando en ese numerador? Se está multiplicando mu max por S. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer, esa mu max también ya es una constante, ¿no? Es uno de los parámetros cinéticos que ustedes debieron haber encontrado, o algún parámetro similar. Lo que hago es o generar otra constante o duplicar esta constante que tengo aquí con el clic derecho. ¿Sale? Entonces la duplico, le doy doble clic y aquí le pongo mu max. Ujú. Listo, aquí también puedo estar jugando con el tamaño de los bloques y todo eso. Y es mu max por S. S, habíamos quedado que esta S iba a ser o es una variable de mi modelo. Entonces, como es una variable, inmediatamente me la llevo o la voy a tener como en una de estas etiquetas, ¿sale? En una de estas etiquetas poligonales. Seguramente, o aquí lo vamos a tener en un from. Entonces, jalo el from y ese va a tener el nombre de S. Ahorita se va a poner como naranja. ¿Por qué? Porque también ahorita no la tengo definida. Ahorita solamente estoy armando mi modelo. Ya después, cuando ya lo arme completamente, esos colores se van a quitar. Acuérdense que, ¿cuál es el caso de este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias? Que todas dependen de otras ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de la biomasa depende también de la ecuación del sustrato, ¿vale? Y la ecuación del sustrato depende también de la ecuación de la biomasa. Entonces están interconectadas, por eso tenemos aquí que aparece el resultado de este sustrato, ¿vale? Pero entonces ya tengo aquí el numerador. En el denominador tengo una suma. Entonces duplico este bloque de suma, lo conecto y le cambio los signos. ¿Por qué? Porque si tengo más y menos, eso sería una resta, pero aquí tengo una suma. Entonces le puedo poner más y más.
y me cambia automáticamente los dos signos. ¿Qué estoy sumando? Estoy sumando KS. KS es una constante, entonces le puedo poner aquí constant, la conecto y le cambio el nombre a KS. Ok. Y KS más S, que sería esta S que yo tengo aquí, ¿no? Sería la misma. Entonces puedo duplicar esta S que tengo aquí. Y listo. Ahí ya estaría entonces programado mi ecuación diferencial de X, que sería la parte de arriba, y la ecuación algebraica de mu. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta mu va a ser un modelo de Monod. Acuérdense que también podemos tener ahí un modelo logístico, un modelo de Haldane o lo que sea. Ese modelo nosotros vamos a definir cuál es. En este caso, nosotros elegimos Monod. Ujú. Ahora, estas cosas rojas que son ya constantes, son ya parámetros, y ustedes ya tienen los valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar control H. En este control H se nos abre este pequeño, esta ventana. Del lado izquierdo viene todo un árbol que es el árbol de su modelo. ¿Ok? De aquí de modelo de, nosotros estábamos trabajando con este OnTitle. Ujú. Ahora, aquí en este OnTitle yo le voy a dar doble clic en Model Workspace. Se va a aparecer esta parte toda gris. Lo que yo quiero entonces aquí es un MATLAB Code. Ya sé que yo les dije que no íbamos a programar nada. En realidad no vamos a programar nada, solamente aquí vamos a poner todos los parámetros que necesitamos. Por ejemplo, aquí, si yo aquí en MATLAB, para poner comentarios, utilizo el porcentaje y se pone todo en verde. Si yo le pongo aquí van los parámetros. Ujú. Le doy clic. ¿Qué parámetros necesito ahorita? Ahorita necesito esa D. D igual y vamos a ponerle un valor, ¿no? En este caso vamos a ponerle 5, por ejemplo, punto y coma. Obviamente estos pues, ustedes ya los tendrán. Necesito también MUMAX. MUMAX vamos a ponerle 4.6, por ejemplo. Y punto y coma. Acuérdense que el punto y coma al final, en la sintaxis de MATLAB, el punto y coma al final de cada línea es necesario. MUMAX y también tenemos ahí un bloque rojo que es KS. ¿Vale? KS igual a 2, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí van los parámetros, ya tengo puestos esos parámetros. Lo que yo puedo hacer aquí es, y aquí es donde yo voy a poner todos los parámetros. Una vez que ya tenga lo que yo necesito, le doy aquí en reinicializar. Es importante que le demos reinicializar. ¿Por qué? Porque si no, no va a tomar en cuenta los cambios. ¿Ok? Entonces aquí yo le doy en reinicializar. Se convierte toda mi pantalla en blanca y eso me quiere decir que ya de este lado ya tengo, entonces ya voy a poder poner ya está tomando en cuenta los valores de las constantes. Ok, mi compu es un poquito lenta, entonces esperemos a que piensen. Miren cómo ya se fue de aquí este menú. Seguramente está pensando o se está trabando por la parte en donde está como actualizando, ¿no? El modelo. Ujú. Mientras se recupera, chicos, les voy a dar una pausa aquí a la grabación. Listo, ya se destrabó esto. Entonces, noten que ahorita ya la D que estaba en rojo, la MUMA que estaba en rojo, ya están en blanco, ¿sale? Eso significa que ya están definidas. Este KS no está en blanco, aunque ya se puso, ¿no? Hay que mover un poquito el cuadro, o a veces hay que quitarle la flecha y volverlo a conectar, y con eso como que ya lo actualiza nuestro modelo y ya sirve, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Noten que si esta biomasa no dependiera de esta S, pues ya podríamos correr nuestro modelo, ¿sale? ¿Qué pasa si aquí le ponemos, por ejemplo, correr? Nos va a mandar un error, ¿sale? Nos va a mandar un error, ¿por qué? Porque no tenemos este valor de S. Ujú. Simplemente va a aparecer ahí como cero, ¿sale? En nuestros resultados. Entonces, lo que tengo que hacer ahora, pues, es hacer una ecuación de sustrato, ¿no? Ecuación de sustrato. Listo. Esa la voy a poner acá abajo. Aquí es donde les digo, cada quien se va a organizar como quiera.
¿sale? Como quiera y como pueda. Puedo poner la ecuación de sustrato a la derecha, puedo poner a la izquierda. Yo les sugiero que vayan así como por bloques y ya vayan haciendo como su mapa mental, porque si no se van a perder en el caso de que su modelo sea muy, muy, muy grande. Ujú. Y aquí, para no perdernos también nosotros, vamos a poner la ecuación de el sustrato, que era esta que tenemos aquí. Ok, esto vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ay, vamos a hacer esto más pequeño. Así, ahí está. Ujú. Así vamos a dejarlo. Ahora, vamos entonces a armar nuestro modelo de sustrato. Ujú. ¿Qué es lo que yo necesito? La ecuación va a tener como la misma forma, ¿sale? Todas van a tener la misma forma. En este caso, lo que yo quiero es resolver la ecuación de sustrato. Entonces, me voy a llevar este GoTo, le voy a cambiar, en vez de X, le voy a poner que sea S de sustrato, ¿ok? Y es más, yo, por ejemplo, aquí a estos, fíjense, si le doy, por ejemplo, aquí selecciono todos mis cubitos, le doy clic derecho y le pongo en Format y que muestre el nombre de los bloques. Le voy a poner en on. Y aquí me va a aparecer todos los nombres de cada bloque. Noten que aquí los tengo como genéricos, pero entonces yo le puedo ir cambiando los nombres. Este integrador se va a llamar X, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tengo y voy a copiarlo y ahora lo voy a llamar el integrador de mi ecuación S. Ujú. ¿Qué más? Bueno, y entonces del lado izquierdo de mi integrador, de este cuadrito que tengo aquí, va a ir toda mi expresión. Ujú. Entonces, noten que esta expresión se compone de una suma, ¿sale? Entonces voy a necesitar ahí mi bloque de suma. Le cambio los signos, más y más. Ujú. Ahora, en el primer término, yo tengo ahí un menos QS por mu por X. Entonces tengo una multiplicación de tres elementos. Entonces lo que puedo hacer aquí es agarrar, darle doble clic y poner aquí o tres asteriscos o el número 3, cualquiera de las dos. Inmediatamente se me abren tres triangulitos acá, que son las tres entradas a este producto. Noten que entonces de aquí, ¿cuáles quedamos que eran constantes ya bien definidas? Este QS, ¿sale? Entonces voy a poner ahí una constante. Ay, constant. Ya está. Aquí yo puedo jugar entonces ya un poquito. Le voy a poner menos QS, ¿va? Noten que se pone en rojo. ¿Por qué? Porque ese parámetro aún no le doy un valor. Ujú. La mu. ¿Esta mu cuál era? Es justa, es la misma, ¿no? Es la mu de Monod. Entonces, esta mu es la que yo voy a jalar de aquí. Entonces, solamente voy a duplicar y voy a conectar. Le doy clic en el triangulito de la etiqueta y se aparecen en azul todas las opciones en donde yo puedo conectar. Voy a conectar aquí luego, luego. Y después por X. Esta X, pues es la X resultante de mi primera ecuación. Me vengo aquí. Y listo. Ahí está mi primer término. ¿Ok? Después, en mi segundo término de la suma, tengo primero una multiplicación de por lo que está en el paréntesis. Entonces, a este producto le voy a poner solamente 2. En uno de ellos irá mi constante D, que ya tengo aquí definida. Lista mi constante D. Y después viene esta resta. Sin o el S de entrada, el sustrato de entrada menos el sustrato. Entonces aquí voy a jalar este bloque es una suma, pero le voy a cambiar a suma y resta. Y le pongo aquí, ese sustrato de entrada también es una constante bien definida que yo voy a tener. Entonces me voy aquí y aquí le pongo SI menos S. ¿Esta S cuál es? Es la S que resulta de la solución de esta ecuación diferencial. Entonces puedo o generarla desde la etiqueta de GoToS o duplicarla de las que están acá. ¿Vale? Cualquiera de las dos, al final es el mismo valor. Ujú. Entonces, ahí ya tenemos programada nuestra ecuación de sustrato, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Noten que, ¿qué es lo que ahora me haría el error? Lo que me generaría el error en esta ocasión serían, por ejemplo, estas QS, ¿no? Y de hecho, si yo le doy correr, me van a aparecer esas cosas. La variable QS no existe.
¿Dónde la voy a poner? Le doy control H, ahí me aparece, ¿no? Model Workshop, y aquí las voy a poner, ¿sale? Entonces, nuevamente le puedo poner parámetros que aparecen en la ecuación de S. Ujú. ¿Y qué parámetros son? Son QS y SI. QS. Vamos a ponerle ahorita un valor de 12, por ejemplo. Y SI. SI vamos a ponerle 5. Esto reinicializo desde la fuente. Me paso el modelo y es lo que les decía. Movemos un poquito esta cosa y ya se quita lo rojo. Movemos un poquito esa cosa y ya se quita. Ya se quita lo rojo. Ujú. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí, por ejemplo, nosotros definimos solamente el valor de QS, ¿sale? Aquí lo tenemos. Solamente definimos el valor de QS, pero en realidad aquí lo que nosotros le podemos poner en la constante, o le pusimos en la constante, es el valor negativo de QS. ¿De dónde sale ese valor negativo? De ese signo que está aquí arriba, ¿vale? Entonces podemos ir trabajando con eso. Vamos a, en este caso, jalarlo un poquito para abajo, para acomodarlo bien y listo. ¿Qué nos falta? Nos faltaría entonces la ecuación del producto. Por eso la vamos a poner acá a la derecha entonces. La anotación, ecuación de producto. Lo que voy a hacer es nuevamente crear anotación y voy a pegar la ecuación de producto. Listo, ahí está mi ecuación de producto. Un tip para manejar este mejor Simulink es tener un ratón, ¿no? No estar tanto con el mousepad de la lab o así, sino más bien sí tener un ratón. Eso nos facilita como mucho la vida. Ujú. Entonces, esta, por ejemplo, ya nuevamente tenemos un GoTo que se llamará P, en este caso, P de mi producto, es lo que yo quiero resolver, lo que yo quiero obtener. Para resolverlo, yo tengo que integrar esa ecuación diferencial, entonces necesito un integrador. A este le voy a cambiar el nombre también de P. Y del lado derecho nuevamente tengo una resta, entonces en este caso tendré esto. Tengo esta resta, le cambio los signos, más y menos. En mi primer término tengo QP por mu por X. Entonces, nuevamente tengo un producto. De hecho, por ejemplo, noten que aquí yo puedo agarrar, se parece mucho, ¿no? Menos QS por mu por X a QP por mu por X. Entonces, yo puedo seleccionar todos estos. Con el clic derecho lo dejo apretado y los jalo. O control C y control V. ¿Vale? Los jalo y listo. ¿Qué es lo único que tengo que cambiar? Esta QS. Que no se llamará QS, sino se llamará QP. Y listo. Y luego en el lado del sustrayendo, que sería mi parámetro D por P, ¿vale? Que nuevamente se parece a esto. Le damos en producto, lo jalo, lo conecto a mi resta y después le jalo la parte D y después el producto, ¿sale? ¿De dónde voy a jalar ese producto? De aquí, ¿va? Me pongo justo en el GoTo, aparece la etiqueta azulita, lo jalo y listo. Este es el que conecto. Y listo. ¿Qué nos falta entonces? Nos falta definir el valor de esta QP. Nuevamente nos vamos a control H. En esa control H, yo aquí voy a definir el valor de QP. QP 12 también. O sea, bueno, ahorita solamente a mí, a mí, por ejemplo, lo que me funciona, aquí cada quien ya definirá su forma de trabajo. A mí lo que me funciona es primero programar todo con dándole valores X a los parámetros y ya después los pongo todos, ¿no? Pongo los valores reales. Tal vez es un poquito más de trabajo, si tal vez sea mejor
así como vamos definiendo los parámetros y les poniendo los valores que ya encontramos. ¿Va? Entonces reinicializamos acá y ya tenemos aquí, movemos esto tantito, esperamos que se actualice y ya está. Y listo. Así ya estaría programado entonces nuestro sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de un bioreactor. Es un modelo muy sencillo, pero ¿qué nos falta? O sea, ya tenemos las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que necesitamos para resolver una ecuación diferencial? Pues necesitamos las condiciones iniciales. ¿Sale? Entonces, esas condiciones iniciales, ¿dónde las ponemos? Las ponemos en el integrador. Entonces, para P, le damos doble clic al integrador. Se nos despliega este menú que dice condición inicial. Y en condición inicial le vamos a poner P0. ¿Ok? Después en el del sustrato, pues le damos doble clic en el del sustrato y le ponemos S0. Acuérdense, las condiciones iniciales son necesarias. Y para X vamos a ponerle X0. ¿Dónde vamos a definir esas condiciones iniciales? Pues nuevamente en Control H, nos vamos a Model Workspace y ahí definiremos nuestras condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Tenemos una X0, tenemos una S0 y tenemos una P0. Y aquí le podemos poner los valores que nosotros queramos o que hayamos obtenido de bibliografía. 5, aquí vamos a ponerle 10, por ejemplo, y aquí vamos a ponerle una 0.000001. ¿Por qué nos conviene tener aquí totalmente cero? Porque si por ahí de repente tuviéramos un término en el cual estamos dividiendo entre el producto, la división entre cero pues se indetermina, ¿no? Y eso ya nos generaría un error. Entonces solamente le ponemos ahí un valor muy pequeño pero diferente de cero. Reinicializamos. Aquí nos faltó el punto y coma. Reinicializamos. Y listo. Así estaría. Esperamos aquí a que estas cosas se actualicen. Bien. Aquí, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Aquí todavía nos está marcando este error de que faltan variables. Entonces lo que podemos hacer es quitar una flechita e inmediatamente ya se compone eso. Quitamos flechita y se compone. Y listo. Y ahí está, ya está programado nuestro modelo. Le damos en correr. Técnicamente no deberíamos tener ningún error y listo. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Pues las gráficas, ¿no? ¿Cómo vamos a generar aquí las gráficas? Las gráficas las vamos a generar entonces con algo que se llama scope. Ese scope vamos a ponerlo acá hasta el lado derecho. Le damos doble clic, le ponemos en el buscador scope. El primero que aparece, ese es el que necesitamos. Este scope entonces sería como mi pantalla, ¿no? Aquí es donde yo voy a ver la evolución de las gráficas. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente tiene una entrada. Entonces, aquí tengo dos opciones, o puedo ponerle tres entradas a esta cosa para que cada una de ellas sea biomasa, sustrato y producto, o puedo poner las tres en la misma, o sea, juntar todas las, todas las variables, biomasa, sustrato y producto, y que salga una sola gráfica. Entonces, aquí le voy a poner, para eso voy a utilizar el MUX. Este MUX lo que hace es mezclar o unir diferentes señales, ¿vale? Entonces, aquí yo le cambio de dos entradas a tres entradas. ¿Qué entradas necesito? Pues necesito la biomasa, por ejemplo. Entonces, de aquí jalo esta cosa hasta acá y la conecto. Necesito después el sustrato y lo conecto. Ahí no se deja. Ah, listo. Y después necesito el producto. Ahí ya tengo mis señales, ¿sale? Entonces, si le doy clic, ahorita obviamente pues nos va a salir una gráfica así bien fea, pero ¿por qué? Porque le pusimos ahí unos parámetros que nosotros no conocíamos, ¿no? Le damos doble clic y nos aparece eso, ¿no? La cosa es que corrió bien el programa. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, valores ya definidos, que yo ya tenía por acá en algún lado, este nos va a permitir, por ejemplo acá, este es el modelo que yo ya tenía hecho. Vamos a copiar y pegar los valores.
los valores de los parámetros, ¿no? Nada más. Y las condiciones iniciales. Vamos a cambiar las condiciones iniciales y listo. Le damos run y más o menos se parecen un poquito más, ¿no? Que sería, ¿cómo sé que estoy viendo? Si me voy aquí en View y le puedo poner Legend, ya aparece, ¿no? La amarilla es la biomasa, noten como la biomasa ahí tiene un comportamiento bastante extraño, se va hasta cero. El sustrato, como tengo un sustrato de entrada, ¿qué es lo que está pasando? Este es un modelo en continuo, ¿no? Por ese factor de dilución. Entonces, seguramente esa dilución está muy grande y por eso está lavando mi reactor. Por eso, aunque tengo un poquito de crecimiento, luego se lava, luego se lava mi reactor ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio aquí, por ejemplo, la D? ¿Dónde está? Si yo le cambio mi D, hemos puesto que una D igual a 10, ¿no? Vamos a ver, le podemos también correr la simulación desde acá. Ujú. Ahí está mi simulación de 10. Ahora, por ejemplo, aquí desde acá yo puedo irle cambiando los valores, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero que este sustrato sea 1 y que esta D sea también de 1, por ejemplo. Aquí obviamente nosotros después le podemos poner todas nuestras unidades y cosas por el estilo, ¿no? Vamos a hacer que esta sea 0.46 o algo así. Mi sustrato inicial, mi producto. Play, reinicializar. Y desde aquí podemos ir viendo cómo va cambiando nuestro modelo, ¿no? Si ya tengo una forma diferente, ¿no? Aquí ya están cambiando nuestras gráficas. ¿Por qué cambian? Pues porque estamos cambiando aquí diferentes cosas, ¿no? Si ponemos sustrato inicial de 10, el sustrato que está entrando de 10, mm, disminuimos aquí la velocidad de biomasa, ¿vale? Entonces, así es como podemos programar entonces nuestros modelos. Ujú. Obviamente, por ejemplo, de lo que vi de cada uno de sus oficios o de cada uno de sus documentos es que eran ecuaciones parecidas, pero por ejemplo cambiaban esos términos, ¿no? Ustedes tendrían términos también de inhibición por producto, hay también inhibición por crecimiento. Entonces, esta mu cambia, ¿no? Esta mu ya no será mono solamente, sino que tendrá aquí otros términos. Y eso es lo que nos va a ir cambiando el modelo. Esos modelos se pueden hacer muy grandes. Ujú. Y esa es una de las desventajas de Simulink con respecto al script que se pueden hacer muy grandes, pero si lo tienen organizados, si ustedes son organizados y lo tienen totalmente organizado, pues no va a haber ningún problema, ¿vale? Entonces, les dejo este video, si hay alguna duda me avisan y lo podemos checar en alguna asesoría, o si no, para el grupo 101 los veo el jueves temprano y para el grupo 103 pues los veo a la hora de clase, ¿va? Entonces, chicos, descansen.